tardes de nuevo. Bueno, hoy vamos a comentar de entrada que tenemos un programa, ya quienes estuvieron escuchando antes con el programa de Carlos, tuvimos la diferencia de invitar a que tuviese una conversación Juan Carlos Sosa, quien es del movimiento FENI por la dignidad y la libertad en Venezuela, y también vamos a contar en la tarde de hoy con el profesor, poeta, escritor, político, Víctor Viedma, de manera que vamos a meternos en un conversatorio en la tarde de hoy sobre lo humano y lo divino de la situación del país, del arte, la literatura, la cultura, la política y todo lo que está sucediendo. Bueno, buenas tardes a los dos, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Buenas tardes. Vamos a darle la palabra aquí a este invitado de lujo, quien es Juan Carlos Sosa. ¿Qué te trae para acá, para esta tierra tan caliente, hermano? Bueno, recientemente mi tercera visita, invitado por la Resistencia Zuliana, que es un grupo de gente extraordinario, compuesta por jóvenes y no tan jóvenes, pero jóvenes de espíritu hasta el infinito, que vienen básicamente ya desde hace bastante tiempo luchando para tratar de que el país despierte y se dé cuenta de que estamos confrontando algo que no es la enfermedad que nos han dicho que tenemos en los últimos 16 años. Es decir, básicamente estamos tratando de salirnos de la cuadrícula que ha percibido este problema como un tema de democracia fallida, de un gobierno que lo está haciendo mal, pero que hay que confrontar por vías institucionales, por vías convencionales, por vías tradicionales. Nosotros venimos a decirle al país de que por ahí no van los tiros, de que por ahí no van las cosas. Es decir, que si nosotros efectivamente queremos salir de esta pesadilla, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar bien la enfermedad, darnos cuenta cuál es la enfermedad que nos está matando. O sea, una vez que nosotros sepamos exactamente cuál es la enfermedad que nos está matando, que sepamos que esto no es un gobierno, sino que es una organización criminal que vino deliberadamente a destruir al país, que su objetivo es destruir a Venezuela, y la razón por la cual lo está haciendo es básicamente porque no tiene amor al país. Los que gobiernan no son venezolanos, eso hay que entenderlo. Nosotros estamos ahorita secuestrados por una dictadura que es extranjera, que principalmente es Cuba, pero está representada por todo lo que es el Foro de Sao Paulo, que es una organización criminal que se creó básicamente para destruir a Latinoamérica y consolidar una ideología fallida, que es la ideología que viene promoviendo Fidel Castro en los últimos 60 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender eso y tenemos que darle una solución al problema. Y la solución al problema no pasa por vías, como decía antes, tradicionales. Es decir, nosotros no podemos plantear una salida democrática cuando estamos en un apocalipsis en donde todas y cada una de esas supuestas herramientas democráticas son instrumentos que tiene esta organización criminal para destruirnos. Es decir, aquí las instituciones no son otra cosa que los brazos de ese pulpo venenoso que nos está asfixiando. Entonces, si nosotros utilizamos los brazos de ese pulpo, los tentáculos de ese pulpo, pues simplemente vamos a morir ahorcados, pues como en los últimos 16 años se ha demostrado. Porque yo creo que si algo está claro, son todos los precedentes que se han venido acumulando que demuestran de que aquí, por ejemplo, los procesos electorales son una farsa continua, de que cómo se puede combatir a un régimen cuando ese régimen controla todo ese sistema electoral, de la A a la Z, y las personas que son electas a través de ese sistema son básicamente colocadas allí de acuerdo a la voluntad que tiene el régimen. Entonces básicamente nosotros tenemos aquí una disyuntiva: o seguimos participando en ese juego macabro en donde cada cierto tiempo nosotros repartimos unas plazas, unos espacios para que un grupo reducido de personas estén cómodas, tengan unas posiciones cómodas que les permitan seguir jugando a la democracia y jugando a la política mientras el país se destruye, o agarramos el toro por los cachos de una vez por todas y asumimos nuestro deber como hombres y mujeres. ¿Nuestro deber a qué? Nuestro deber a rebelarnos, y el derecho natural nos da no solamente ese derecho, sino esa obligación moral de que nosotros no podemos seguir reconociendo
a una autoridad, entre comillas, que nos está violando todos y cada uno de los derechos humanos que existen, que se ha robado todo el tesoro nacional. En los últimos 16 años ha entrado a Venezuela casi el 75% de toda la renta petrolera que se ha generado desde que inició la explotación petrolera en Venezuela hace 100 años. Es decir, hemos tenido los recursos infinitos para construir un paraíso y lo que tenemos es un infierno. Tenemos unas instituciones completamente, digamos, pisadas en su dignidad. Estamos ocupados por los cubanos, es decir, no existe soberanía nacional. Y básicamente lo que nosotros estamos diciéndole a los venezolanos es que nosotros no tenemos por qué calarnos eso, que nos tenemos que organizar en base a ese derecho natural que tenemos y apelar a nuestra institucionalidad militar. Y yo lo digo abiertamente porque es mi derecho a decirlo. Yo no tengo absolutamente nada que esconder. Yo parto de la base que lo que tienen que esconder son los criminales. Los que tienen que operar clandestinamente, escondidos y en la oscuridad, son los que están haciendo las cosas mal. Yo estoy aquí hablando de mi derecho natural, a rebelarme contra toda esta pesadilla. Entonces, yo sé que en la Fuerza Armada, que tiene un deber con el Estado venezolano, que es el deber de defender la soberanía nacional, y el deber de evitar que una potencia extranjera ocupe nuestro territorio y lo desmantele, que es lo que está pasando. Entonces, nosotros partimos de la base que si en el escenario político nacional hubiesen voces que implanten esta narrativa en la matriz de opinión, que se conecten con ese espíritu de libertad que vimos en los últimos meses, con la juventud venezolana dispuesta a dar la vida en las calles, como vimos, dispuesta a ser vejada, torturada, apresada y asesinada en la defensa de su libertad. Si ese espíritu de libertad se hubiera conectado con una dirigencia política que hubiera abrazado esa lucha, la hubiera justificado plenamente, la hubiera apoyado y la hubiera básicamente enaltecido, hubiéramos logrado el objetivo de la libertad. Pero teníamos una dirigencia política que en los últimos 16 años se ha dedicado a cogobernar, a ser parte del sistema, a ocupar espacios dentro de la tiranía, los espacios del cementerio, como yo los llamo. Y ocupan un espacio en el cementerio para sentarse en un sillón cómodo, empantuflado, mientras el resto de nosotros se entierra en ese cementerio. Pero bueno, básicamente el tema aquí es, si nosotros apelamos en el escenario político a este derecho natural a la rebelión, nos conectamos con ese espíritu de la juventud en la calle, combatiendo por su libertad, la institucionalidad militar entonces va a tener la obligación que siempre ha tenido, pero que no ha activado, porque ha tenido la dirigencia política diciéndole que si activa esa obligación institucional de intervenir ante esta hecatombe, van a ser condenados, van a ser rechazados y van a ser catalogados como golpistas. Si en el escenario nacional comenzamos a hablar las cosas como son y le decimos a esa fuerza militar que no solamente es que no pueden quedarse en sus cuarteles, sino que serían unos sinvergüenzas si se mantienen en su cuartel, porque están vejando la naturaleza de su institucionalidad, que es precisamente defender la soberanía nacional y evitar que nos maten como nos están matando, que nos apresen como nos están apresando. Entonces nosotros estamos convencidos que esa institucionalidad militar se va a activar. Y entonces aquí en Venezuela vamos a hacer un gran movimiento nacional de venezolanos, y no de cubanos o de vendepatria, de venezolanos, tanto civiles como militares, logrando nuestra libertad. ¿Para qué? Para reconstruir el país y para llevar el país hacia el destino que merece ser llevado, que es un destino de primer mundo y no este basurero en donde nos están enterrando. Un cementerio, cuando podríamos ser en este momento la potencia más importante de Latinoamérica. Podríamos ser el país emergente más atractivo del planeta y estamos rodeados de basura, no tenemos ni siquiera desodorante. Vamos a una farmacia a comprar un medicamento elemental, como por ejemplo una pastilla para el dolor, y no conseguimos. No hay Atamel, no hay aspirina, no hay nada. Entonces, ¿cómo vamos a permitir seguir viviendo así? Entonces, básicamente lo que nosotros venimos a decir a los venezolanos es que no nos tenemos que calar esto, que nos tenemos que unir todos en este espíritu, dejar de estar escuchando los cantos de sirena de los cuentos chinos e ilusionistas que siguen entrampando en el país en salidas que no llevan sino a precipicios, porque son callejones sin salida. Entonces, dejar de escuchar a esos interlocutores que ya están entregados a este sistema y bueno, y unirnos todos en este objetivo que es único, la libertad del país. Estamos escuchando a Juan Carlos Sosa, bueno, de la Resistencia Nacional, ¿no? Y por la palabra lo juzgaréis, ¿verdad? ¿Qué opinas tú de las opiniones que está expresando aquí nuestro amigo? Yo creo que el país tiene que
en toda su gente, en todas sus comunidades, tienen que buscar algo muy importante, que es un proceso de organización. Es decir, si las comunidades comienzan a organizarse en función de defender a su familia, de defender a esas comunidades en sí mismas, a defender a sus propias individualidades en conjunción con el colectivo que está allí centrado, inevitablemente cambian las cosas. ¿Por qué? Porque cuando exista en todo el país que cada barrio tiene su asociación de defensa, por ejemplo, de seguridad, que es la primaria la que está en ese momento ocurriendo, el otro problema es que cuando se vengan algunos organismos a reprimir de alguna manera a entes, a personas que están allí dentro de la misma comunidad, sean capaces de decir, por favor, respeten los derechos humanos, respeten los derechos constitucionales, que son preeminencia de fondo. Y una de las cuestiones más importantes, sobre todo, que las comunidades realmente organizadas les temen los gobiernos, le temen cualquier gobierno. Y otra cosa, esas organizaciones que nacen por allí con lo que se llama la delincuencia organizada también le van a temer, porque no hay cosa más importante que las comunidades organizadas. Y cuando hablo de las comunidades organizadas, esos vecinos, los que nos están escuchando, deben ya estar pensando necesariamente esa organización, porque se dan cuenta que allí cerca existen organismos, por ejemplo, como los comités comunales. De pronto esos organismos se dedican apenas a llenar planillas, a llenar un cuadernito y nada más, y decir que están activos, reciben dinero y de pronto el dinero no llega a toda esa comunidad. Entonces, esas organizaciones pequeñas que van a fundamentarse dentro de la barriada, inevitablemente no es oponerse en sí a un partido político, sino pueden estar de lado y lado, vamos a suponer allí, en todo sentido, porque lo más importante de esta vez es volver a vivir como gente venezolana, con gente con iguales criterios, desde el punto de vista, vamos a decir, de país, porque lo más importante que existe a defender es el país, no el partido político, nunca el partido político, no el grupúsculo al cual pertenecemos, no estar bajo condiciones de pensamientos subalternos, aspiraciones subalternas, cuestiones de esa naturaleza. Tenemos que buscar un rumbo completamente distinto. Organización es lo más importante para encontrar la ciudadanía. ¿Y qué es en sí la ciudadanía? Hay una cuestión importante en una conferencia que ofrecía Fernando Sabater como filósofo, que vino invitado a la Universidad Central de Venezuela, que decía algo de suma importancia. La ciudadanía, dice, la ciudadanía es la forma plenamente humana de participar en colectividad, en el grupo. Imagínense lo que hay allí. Pero además la ciudadanía tiene algo de importancia. Una de las cosas de importancia es que busca los criterios de igualdad, busca participar. En ese momento la ciudadanía no es para estar tolerando una persona que se imponga por encima, violando nuestras leyes, violando la Constitución, violando nuestros derechos. La ciudadanía es específicamente para ejercerla, y otra cuestión importante a su vez, ir por los bastiones más importantes, que es la educación, que es lo que ya hablamos, organización, que es parte de la administración como tal. Porque uno de los problemas gravísimos que tiene el país, en el fondo, es el siguiente. Uno, la administración está, la parte administrativa primero, está la parte sobre todo que dice organizar, planificar y ejecutar, pero le faltan las dos partes más importantes. Una que es sobre todo el control y la evaluación. Aquí ni se evalúa ni se controla. Por eso tenemos el grave problema de que hay gente que se enriquece de la noche a la mañana con mucho dinero y no hay un control. ¿Dónde está el señal para ello? ¿Dónde están los organismos que puedan impedir esto? Porque una persona que de la noche a la mañana se enriquezca se ve de inmediato. Ahora bien, aquí no existe, por ejemplo, en el país no existe una correlación de información entre los ministerios. No existe. Únicamente, la única información que se busca en este país es para quitarte las libertades políticas. Pero no se busca la forma de cómo tratar de, vamos a decir, de detener a esa persona que vive de lo ilícito, que vive del delito, que vive de esas cosas completamente. Y por eso es que nosotros creemos de alguna manera que el gobierno está aliado con la delincuencia, porque no busca por todos los medios
tratar de confrontar el problema que tenemos a nivel nacional. Le teme a la delincuencia organizada. Bueno, estamos conversando con Juan Carlos Sosa del Movimiento de Resistencia Nacional y además con Víctor Bierman. Mira, el planteamiento que tú acabas de señalar, Juan Carlos, de verdad es parte de un gran debate que hay en toda la oposición venezolana. Te puedo decir que, por ejemplo, al margen de lo que se está discutiendo en la mesa de la Unidad Democrática entre las dos grandes corrientes de planteamiento político, que uno es la propuesta de la constituyente, que de por sí es con todos los procedimientos y mecanismos constitucionales y además electorales con el CNE que tenemos, y al igual que la convocatoria desde ya a meternos en el proceso de la campaña electoral para la parlamentaria, también, o sea, en eso coincide, ¿no? Pero reflejan dos grandes formas de enfocar el momento que tenemos. Y la otra corriente que hay dentro del pensamiento político y de cómo concebir una estrategia para lograr desalojar del poder a Maduro y al gobierno, es la que tú expresas, ¿no? Yo puedo decirte que en el país yo le he escuchado planteamientos de esta naturaleza a Carratú y al amigo Alberto Franceschi, ¿no? Y por supuesto a unos sectores que están en Miami, ¿no? Colmados de comodidades a través de las radios, de las televisiones digitales, ¿no? Incitando y promoviendo que aquí debe haber una insurrección o una rebelión. Y bueno, yo en eso más bien a ti te felicito, que tengas el coraje de venir y que estés aquí en el país con una propuesta de esta naturaleza, que por cierto también es coincidente con un sector en el campo venezolano de la oposición que lo expresa Douglas Bravo, que también hace referencia de que aquí no hay posibilidades sino a través de lo que él llama una constituyente originaria, previo a una gran insurrección popular que se puede desarrollar en el país. Ahora, yo te hago todo este preámbulo porque, y para los dos, pues, ¿no? Digamos, con la experiencia que tuvimos ahorita nosotros en las luchas que se desarrollaron a partir de febrero, marzo y abril, se presentó una situación bien difícil. Nunca se logró avanzar en el combate de calle de los grandes centros o digamos muy focalizados, los centros de la clase media y de la clase media alta, ¿no? No hubo forma ni manera que ese movimiento pudiese permear o hacer que la gente de los sectores populares, ¿no? Y lo otro es, para tu reflexión y para quienes nos están escuchando, yo a veces me pongo a pensar, bueno, si cómo hacer, los militares no están en los cuarteles, ellos están en la calle, solo que están en la calle con el gobierno, uno metido hasta los tequeteques en la corrupción y otro activando, creyendo que de verdad eso que se está desarrollando es una revolución. Entonces quiero decirte, o sea, cómo hacer para materializar eso y que se quiebre el problema de que no sea solamente que si en los sectores de la clase media alta donde se presenta este tipo de comunidad. Bueno, vamos al regreso porque ya estamos son las 4:24 y vamos a cumplir los compromisos a las 4:32 de la tarde. Bueno, continuamos aquí en este conversatorio con Juan Carlos Sosa. Viene de Caracas, ¿vienes a participar en alguna actividad aquí, Juan Carlos? Sí, mañana tenemos un foro, bueno, una intervención. Pero estamos pendientes con lo que acabamos de hablar sobre la alternativa y contigo en la Plaza Cantaclaro, ¿no? A las 9:30 de la mañana, así que están todos invitados. Vamos a participar allí. Básicamente la idea es plantear estas ideas y compartir con la gente. Básicamente este nuevo camino que no es un nuevo camino, básicamente dar seguridad sobre que este es el único camino que tenemos y que tenemos que sentir confianza en transitarlo, es decir, que tenemos que dejar el miedo, tenemos que recuperar nuestra fuerza, nuestra esperanza, saber que hay salida. Evidentemente, vuelvo y repito, o sea, en 16 años se ha demostrado fehacientemente que a través de las vías convencionales no vamos a lograr ninguna solución. Es decir, esta gente va a hacer todas las trampas habidas y por haber para que por esa vía no exista ninguna solución. Entonces pienso que es caerse a mentiras, después de todos los precedentes que tenemos, creer que esta vez sí vamos a lograr
una representatividad en las parlamentarias para hacer alguna diferencia, cuando hemos tenido en el pasado suficiente representación allí como para por lo menos hacer algún tipo de resistencia a una cantidad de leyes que han pasado, a las cuales no se le ha hecho ninguna resistencia. Basta ver el nivel de asistencia de esos supuestos diputados de oposición en el Parlamento actualmente. O sea, el nivel de inasistencia es total. Las leyes que han estado proclamando, promulgando en los últimos 3 años son totalmente aberrantes. Y nosotros no hemos visto absolutamente ninguna oposición a esas leyes, ninguna explicación al país de por qué esas leyes son aberrantes. Entonces no podemos seguir en ese juego. Esto es una oposición que dejó que en el 2010 el CNE de manera totalmente inconstitucional cambiara todos los circuitos electorales para garantizar que aunque la oposición sacara más votos, tuviéramos una minoría aplastante dentro de la Asamblea. Y el partidismo permitió que eso pasara. Entonces, por favor, yo creo que tenemos que dejarnos de esta. Antes del 2005, cuando la oposición tenía más de 80 diputados en el Parlamento, permitieron que se confiscara toda la propiedad privada en el país. Cuando empezaron a confiscar, a robarle la propiedad privada a los empresarios venezolanos, la oposición no hizo nada al respecto. Y uno bastaba escuchar esos debates en el Parlamento para que uno se sentara a llorar, pues. Entonces yo creo que es una equivocación seguir pensando que esa es la vía. Cuando tú tienes un país que está absolutamente secuestrado, que todos los recursos, el 100% de las divisas que le entran a Venezuela las controla el régimen, entonces ante ese control de recursos no hay nada que se pueda hacer por la vía institucional. Nada. Cuando tú tienes un país que no tiene Tribunal Supremo de Justicia, no tiene jueces, no tiene fiscalía, no tiene defensoría del pueblo, ¿de qué te sirven unas leyes? ¿Vas a hacer una constituyente para qué? O sea, además le vas a dar participación en esa constituyente a los criminales que te están violando a tu juventud, que están reprimiendo en las calles como están reprimiendo, que han violado todos y cada uno de los derechos humanos, que se han robado todo el tesoro nacional, y tú le vas a seguir permitiendo participación como si nada de eso estuviera pasando. Yo creo que ya es momento de hacer un parado a toda esa situación, a toda esa realidad. Y decir ya basta, pues. O sea, que nosotros no tenemos el por qué seguirnos calando esta. O sea, seguir, digamos, en un juego donde son ellos donde tienen el mayor control. Porque al final del día cualquier elección pasa por un Consejo Nacional que está totalmente controlado por ellos. Es decir, un registro electoral permanente que ya se sabe que tiene más de 3 millones de fantasmas, unas máquinas que se sabe que son bidireccionales, que son perfectamente manipulables, unas circunscripciones electorales, como decía antes, unas mesas itinerantes que ellos controlan como les da la gana, unos caseríos donde nunca la oposición ha tenido testigos, donde ellos meten los votos que quieren y cambian las actas como les da la gana. Entonces eso ya es una realidad que sabemos que está allí. Entonces, ante esa realidad, si seguimos participando en ese juego, nos estamos haciendo cómplices de esa farsa, que es lo que ha pasado todos estos años. O sea, el sistema partidista de este país se ha hecho cómplice de esa farsa, porque las evidencias son descomunales. Lo que pasa es que, claro, una vez que uno publica estas evidencias, no queda más remedio que darle un palazo a la mesa, pues, y decir, no, esto no puede seguir, y desmontar el juego. Y lo que no han querido es precisamente desmontar ese juego, porque hay ciertos individuos y ciertos partidos que han sacado rédito de esa situación y que siguen beneficiándose de esa realidad. Entonces yo creo que es una sinvergüenzura que no podemos seguir permitiendo. Entonces yo creo que hay suficientes venezolanos en este país que hemos llegado a esta conclusión. Entonces yo creo que en la medida que todos los que hemos llegado a esta conclusión nos unamos y estemos dispuestos a mantener esta firmeza y esta posición ante el país y ante el mundo, entonces eventualmente se van a empezar a dar los cambios que se tienen que dar, por la vía correcta, que es la vía efectivamente de desconocer esta autoridad ilegítima que nos está imponiendo un sistema de vida que nos vuelve unos gusanos, que nos acaba con nuestra calidad de vida en todos los aspectos, que le borra a la juventud venezolana cualquier posibilidad de futuro, y por eso es que uno ve que el exilio venezolano ha aumentado, que lo decía antes, o sea, en el exilio hay ahorita muchísimos venezolanos padeciendo las de Caín, porque eso también hay que ser justo con quien tiene que ser justo. Hay mucha gente en el exilio que está luchando muy duro también por Venezuela y que no le queda más remedio que estar en el exilio. Pero lo que quiero decir es que cada vez más familias se dividen, se fraccionan, precisamente porque en este país ya no hay futuro. Entonces, familias donde ya todos los hijos están estudiando fuera, o se tienen, si pueden, se van. Los muchachos que se están graduando saben que no van a conseguir trabajo, y que si consiguen trabajo van a ganar un sueldo que no les va a alcanzar ni siquiera para comprarse ropa,
mucho menos un carrito, mucho menos un apartamento, mucho menos puede hacer una familia. Pues ¿qué país es este? O sea, esto es lo que nosotros queremos. El país con la más alta inflación del mundo, con el déficit fiscal más alto del mundo, el déficit del Producto Interno Bruto más alto del mundo, el país con la más alta corrupción del mundo, con la más alta inseguridad del mundo. Entonces yo creo que ya estamos en una realidad tan paupérrima que hablar de la posibilidad de que una insurrección va a generar un caos que puede generar ciertas situaciones desagradables es verdaderamente una cobardía pensar así o plantear esa situación en esos términos. O sea, llega un punto en la vida que uno tiene que luchar por su vida, por su sobrevivencia y por su libertad. Y nosotros básicamente lo que estamos planteando es eso. Tenemos que luchar por nuestra libertad, por nuestra calidad humana, por nuestra vida, y no resignarnos a un infierno, a vivir en un basurero, en una situación que no nos da ningún porvenir, ninguno. O sea, uno le pregunta a cualquier joven venezolano en este momento que está en la universidad o entrando a la universidad si ve algún futuro en Venezuela, y unánimemente van a responder que no ven ninguno. Entonces, si nosotros tenemos esa realidad, ¿cómo vamos a seguir este jueguito? ¿Cómo vamos a seguir haciendo aquello que nos trajo a esta situación? Si repitiendo una y otra vez las mismas cosas que nos trajeron esta realidad, una y otra vez. No, yo creo que ya es hora que nos demos cuenta que por ahí no van los tiros, que por ahí no vamos a resolver nada. Como decía Einstein, ¿cuál es la definición de locura? Hacer lo mismo una y otra vez y pretender resultados distintos. Entonces yo creo que montarnos ahorita en una vía electoral es pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces o estamos locos o somos cómplices, pues. Entonces, como nosotros no somos ni cómplices ni locos, estamos buscando lo que como nosotros no somos ni cómplices ni locos, para que logremos esa unidad que necesitamos para hablar las cosas como se tienen que hablar, para que se activen en el país los procesos que se tienen que activar para lograr el objetivo. Es falso decir que es la clase media alta y que los sectores populares están al margen de esto. Los sectores populares son los que más padecimientos tienen y los que están viviendo una verdadera guerra todos los días, una guerra de sobrevivencia elemental. Es decir, es un milagro para ellos llegar a sus casas vivos todos los días, que compren una bolsa de comida y que no se la roben en el camino a su casa. Es todos los días. Matan gente en los barrios, el cadáver puede estar tirado en el piso durante 5 días. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que esa gente está tranquila y que están contentos y que están aceptando esa realidad? Simplemente que no se ha publicitado lo suficiente la explosión social que ha habido allí todos los días. Lo que pasa es que aquí la alta dirigencia del país pretende que sean esos sectores los que reaccionen. Y eso es una gran cobardía y una gran irresponsabilidad plantearlo, porque le corresponde al liderazgo de un país tomar las iniciativas y dar los primeros pasos. Ahora, si aquí la dirigencia de este país y el liderazgo de este país hace lo que tiene que hacer, los sectores populares lo van a aplaudir y van a ser los primeros que van a salir a las calles a bailar en respaldo de eso. Porque nadie en los sectores, lo que llaman los sectores populares, que son los sectores con mayores padecimientos y menores recursos, son los que peor la están pasando. Son los que tienen que hacer las colas más largas, son los que más carencias tienen, son los que más delincuencia sufren. Entonces no pueden decir la gran mentira de que esos sectores están con el proceso. Eso es falso. Evidentemente, si se hace una encuesta, mucha de esa gente va a salir apoyando al gobierno porque no tiene alternativa. ¿Cómo van a quejarse o a oponerse a lo único que ellos piensan que les puede más o menos resolver su problema, aunque no se lo resuelva, por la manipulación de la esperanza y la cosa que hemos visto con la demagogia y con el miedo, porque les han sembrado sapos por todos lados? Entonces basta que medio respiren en contra del régimen para que inmediatamente un sapo los delate y los maten. Y los maten, literalmente los matan. Las pandillas y las milicias que hay en esos sectores. Entonces, porque ese ha sido el plan del régimen. Porque es un plan de destrucción. Es apoderarse de la riqueza nacional para fortalecer un proceso criminal a nivel internacional a costa de la sociedad venezolana. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Yo creo que la gran mayoría de venezolanos nos hemos dado cuenta de eso. Lo que pasa es que tenemos una dirigencia muy cómoda, que ha sacado, vuelvo y repito, beneficio de esta hecatombe. Maduro volvió a decir hoy que es todo lo contrario, que es la oposición, porque incluso está iniciando una guerra bacteriológica, ¿no?, con lo que está pasando en Aragua. Entonces, Víctor. Sobre todo porque este país, más de la mitad de este país, es de la oposición, porque los sectores que no votan
también hay que sumarlos, porque son sectores que no están de acuerdo ni con los que están en el gobierno, ni los que están en la oposición. En muchos de los casos esperan para ver cuáles son las salidas. Pero es importante sobre todo darse cuenta de lo que está ocurriendo en estos momentos. Tenemos gente que en el mismo gobierno están actuando con lenguaje terrorista. Eso es lenguaje terrorista. Eso es utilizar todo el sistema del poder para implantar el terror de Estado. Y el terror de Estado fue lo que hicieron prácticamente con todos los estudiantes en estos 3 meses anteriores. Desde febrero, esos 3 meses después de febrero es muy grave, porque hay que ver dónde están los presos que asediaron a las residencias, que fueron de parte del gobierno también, que se vio por todos los costados, que muchos de nosotros los sentimos también cercanos, que mucha gente tenía un temor y un miedo porque se estaba desatando una violencia muy fuerte. Y una de las cuestiones más importantes a su vez es que no fueron capaces de escuchar a esa juventud, porque esa juventud partió de un problema que no existe en el país, que es el problema de seguridad respecto a lo que ocurría en Táchira, y que también a su vez la persona que incurrió en una violación inevitablemente fue protegido por una cuestión institucional regional del entonces. Si se revisa la historia, esos muchachos que pedían justicia no fueron escuchados, fueron a una situación de guarimba, fueron a gran cantidad de cosas, y de antemano nosotros tenemos que decir una cosa: este es un gobierno que no escucha, que cree que la razón únicamente la tiene él, que cree que la oposición no es el país, que la oposición no es parte del país, que la oposición no es venezolana, que la oposición dejó de ser venezolana. Y aquí hay un lenguaje que yo quiero emitir que es muy peligroso, que lo hicieron en un momento en Ruanda, cuando comenzaron a hablar contra los Tutsis, los que estaban en gobierno, los Hutus. Y en el momento que los Hutus programan específicamente un lenguaje para destruir a los otros, no les importó en absoluto matar a más de 2 millones de personas en menos de 2 meses. Y esto es importante que se revise, por favor. En este país se está utilizando el lenguaje de guerra. Aquí no hay un lenguaje específicamente para que se produzca un diálogo, y un diálogo distinto al que había anteriormente, porque un diálogo donde uno se ponga, yo tengo la razón, yo tengo todo el poder, y usted viene aquí únicamente a tratar de agachar la cabeza, no es así. Un diálogo es donde van 2 partes distinguidas del país, específicamente a hablar a favor del país y a poner el país por encima de todas sus aspiraciones y ambiciones subalternas, si es que existen en ellos. Porque las ambiciones, por ejemplo, el que quiera ser presidente de la República, eso es una cosa, pero quien quiera ser presidente de la República, de cualquier lado, donde sea, tiene que demostrar que es capaz de dar y hablar con un lenguaje que sea capaz a su vez de entender a toda la población nacional, sin distinción alguna, sin discriminación, sin llegar a exceptuar a nadie. Bueno, Juan Carlos, te conseguiste aquí accidentalmente un militante de tu movimiento. Un arma gemela. Un arma gemela. Un alma y un arma gemela. Y un arma gemela. Mira, estoy leyendo aquí tu Twitter para la invitación. Voy a aprovechar para decirlo aquí. Esta emisora, por supuesto, es AM, se escucha en todo el estado Zulia, pero tú vas a estar fundamentalmente en Maracaibo, ¿verdad? Dice Juan Carlos Sosa, Apura, Gilberto Gudiño, Roderick Navarro, Ciro Portillo, invitan a la Sociedad Civil Resistencia, Movimiento Estudiantil Organizado, en un Twitter que tiene aquí Juan Carlos Sosa, lugar Plaza Cantaclaro, Maracaibo, hora 9:30 AM. Después es mañana que van a tener esta actividad ustedes allí, ¿no? Mañana, así es. Ya. Cuando tú estabas interviniendo del interior del estado Zulia, propiamente de Bachaquero, yo recibí una llamada, no quiso salir al aire, y me dijo, está bien, pero ese es el problema que tienen ellos, que yo comparto todo lo que está diciendo, y entonces estoy hablando por él, me dijo, no salen de allí, de Cantaclaro, ¿por qué no se echan una paseadita para acá, para la zona petrolera, donde nosotros estamos? Que nos inviten. Vamos a todos lados. Entonces, Que nos inviten. entonces, bueno, para que... ¿Estamos en el aire en este momento? Sí, por supuesto, no, estamos en vivo aquí. Muy bien. No, sí, por supuesto que sí. Esa persona que llamó, encantadísimo, vamos para allá. Simplemente tienen
que organizar un grupo y hacernos saber cuándo quieren que los visitemos, y inmediatamente nos transportamos para allá y nos reunimos con ustedes, por supuesto. Nuestra idea Ahora, es eso le recorrer puede todo el pasar, país. esta emisora tiene una ventaja, no llegan los sectores de la clase media porque no la escuchan, muy poco, lo escuchan los sectores populares, los municipios, fundamentalmente de toda la región Perijá, la Guajira, la costa oriental del lago, incluso la zona sur, hasta allá, hasta Caño Zancudo se escucha esta emisora. Nosotros lo sabemos porque a veces aquí decidimos llamar y además no tenemos por estar exagerando nada. Muy bien. Pero lo que quiero decirte es que de verdad ojalá ustedes pudiesen llegar más allá de la Plaza Cantaclaro. No, es que estamos recorriéndonos el país entero. Se están recorriendo el país entero. Claro, por ejemplo, la semana que viene vamos a estar en Barquisimeto, hemos estado en Coro, hemos estado en Monaga, o sea, la idea es estar en todo el país, llevar esta conquista de la libertad que así hemos llamado el foro, llevarlo a todos los sectores del país, de todo y cada uno de los estados de Venezuela, porque la idea es en cada una de estas visitas precisamente conectarnos con gente similar a nuestros sentimientos, que está sintiendo lo mismo que nosotros, y buscar entonces esa Ahora, unidad. una pregunta que le hago a ustedes, el diagnóstico que ustedes tienen del país es muy parecido a lo que hace la forma como lo plantea Corina Machado, e incluso los propios amigos de Voluntad Popular también. Ahora, ¿cuál es el problema en que no pueden, o sea, qué es lo que no permite que puedan aparecer como un solo bloque en un solo planteamiento? Bueno, porque nosotros pensamos que la coherencia es fundamental, es decir, uno no puede decir, por ejemplo, que esto es una tiranía, una dictadura, y plantear una salida democrática a esa dictadura. Si esto es una dictadura, no es posible una salida democrática porque no hay democracia. O sea, tú planteas una salida democrática si hay democracia. Entonces puedes activar mecanismos institucionales que funcionan, que te permiten esa solución. Pero si tú tienes una dictadura tiránica, además de la peor naturaleza, porque es la peor dictadura que se puede tener en cualquier país del mundo, la más destructiva, la más vil, la más peligrosa, ¿cómo vas a plantear entonces salidas que son absolutamente inútiles, como esa constituyente que están planteando? Porque una constituyente pasa por un proceso democrático, de convocatoria democrática, de medición democrática, de activación de un instrumento que debería ser absolutamente transparente como un mecanismo electoral, pero que controla la tiranía, y por lo tanto el resultado va a ser el que la tiranía le dé la gana. El problema de la oposición fundamentalmente para mí ha sido el lenguaje. Mira, y la incoherencia, y la incoherencia. Que te lleva a la incoherencia. Mira, ponme cuidado. La oposición, ¿no? Cuando llegó Chávez en el 99, el primer decreto que firmó fue para una constituyente. La oposición se opuso a eso. Se opuso la oposición a aprobar la nueva constitución de la República Bolivariana. Cuando Chávez pensó que eso no le servía a los intereses de un modelo que se habían propuesto copiar de allí, de todo lo que fue el bloque soviético y todo el comunismo oriental, incluyendo los cubanos, la oposición salió y le ganó la única pelea que le ganó a Chávez, y la única derrota que se llevó Chávez a sus turnos. Entonces ahora vuelve entonces a hacer un planteamiento de que entonces, bueno, ahora sí que hay que la constituyente porque esa constitución, es decir, ese discurso tan incoherente termina porque la gente claro, genera dudas, hermano. Totalmente, y desmoraliza además. Y desmoraliza, es una chifladura. Entonces nosotros reconocemos que en todos los partidos, bueno, sobre todo en los partidos que no son directamente del régimen, hay gente valiosa, hay un activismo político muy valioso. Lamentablemente han estado muy mal conducidos, muy mal dirigidos, porque los principales dirigentes de todos los partidos políticos de alguna manera se han transado, es decir, han sacrificado ese gran país que podremos ser, han sacrificado sus intereses subalternos, sus intereses personales, partidistas, los han enaltecido, los han puesto por encima de los intereses nacionales. Entonces han sacrificado la lucha por ese gran país por situaciones coyunturales que momentáneamente han satisfecho sus ansias de ambición partidista, política, personal. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos de estos dirigentes que has nombrado? Que lamentablemente en el pasado, si bien es cierto, han podido tener una voluntad de lucha muy legítima, se han transado por coyunturas que han atornillado al régimen en el poder, que han convalidado su farsa
y que han permitido que esto se prolongue en el tiempo. Bueno, Juan Carlos, se nos acabó el tiempo y a ti también, hermano. Bueno, gracias. Lo único que digo es que las democracias deben educar en defensa propia. Y una de las cuestiones importantes es que a nosotros nos enseñaron desde hace mucho tiempo a eso, a la defensa propia. Y una de las cuestiones más importantes que quiero decirle a todos, a los radioescuchas, es que tienen que organizarse para luchar por sus derechos. Los derechos están allí y a los derechos no se renuncian. Nadie puede renunciar a los derechos porque es la forma de cómo hacerse ciudadano. Recuerden que recuerden una cuestión, Bolívar dijo que lo único que nosotros teníamos acá es la condición de ciudadanos y la Constitución lo dice. Y ese derecho de ciudadanía hay que ejercerlo buscando ejercer la libertad, buscando defender los derechos y también a su vez defender los intereses nacionales. 30 segundos, hermano, porque ya estamos en la raya. Es básicamente un mensaje de esperanza, que no podemos resignarnos a esto, tenemos que pensar en ese gran país y luchar por conseguirlo, porque sí hay salida. Por la salida sale por eso, parte de la legítima defensa, por nosotros convencernos de que tenemos derecho a ser libres y convencernos de que tenemos la posibilidad de ser un gran país. Porque si nos resignamos a esto, vamos a perder las próximas 3 generaciones. Bueno, muchas gracias a todos, a los dos por haber venido. Y,